Jorge Gallardo lo había perdido todo. Su esposa Mariana y su hijo Diego murieron en un accidente que destrozó su alma. Durante 5 años vivió como un fantasma en su mansión vacía, hasta que un día vio trabajar en su jardín a un joven idéntico a su hijo muerto. 5 años. Habían pasado exactamente 5 años desde que Jorge Gallardo había perdido todo lo que realmente importaba en su vida. A los 55 años, se había convertido en un prisionero voluntario de su propia mansión, un espectro vagando por habitaciones que una vez habían estado llenas de risas, conversaciones y vida. La muerte de su esposa Mariana y su hijo Diego en ese accidente automovilístico había destrozado algo fundamental en él. No solo había perdido a su familia, había perdido la capacidad de sentir, de conectar, de vivir más allá de la mera supervivencia. Sus días se habían reducido a una rutina mecánica. Despertar, revisar números que ya no significaban nada, comer sin sabor, dormir sin descanso. Elena, su asistente, había aprendido a comunicarse con él casi exclusivamente a través de notas y correos electrónicos. Las conversaciones cara a cara se habían vuelto demasiado dolorosas para ambos. Ella había conocido a Mariana, había visto a Diego crecer desde niño y la ausencia de sus voces en la casa era un recordatorio constante del vacío que Jorge había elegido abrazar. Era un martes por la mañana cuando todo cambió. Jorge estaba en su estudio, mirando sin ver los informes financieros que Elena había dejado sobre su escritorio, cuando un movimiento en el jardín captó su atención periférica. Sin pensarlo mucho, se acercó a la ventana panorámica que daba al jardín trasero, esperando ver al nuevo jardinero que Elena había mencionado en una de sus notas. Lo que vio lo dejó paralizado. Un joven de aproximadamente 26 años estaba arrodillado junto a los rosales, exactamente en el mismo lugar donde Diego solía sentarse cuando era niño para ayudar al jardinero anterior. Pero no era solo la posición lo que había congelado la sangre en las venas de Jorge, era su rostro. Jorge se aferró al marco de la ventana, sintiendo que sus piernas amenazaban con ceder. El joven tenía exactamente el mismo perfil que Diego, la misma línea de la mandíbula, los mismos rizos castaños que se negaban a mantenerse en su lugar, la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentraba en algo. «No», Jorge susurró, retrocediendo de la ventana como si hubiera visto un fantasma. «No es posible». Pero cuando volvió a mirar, el parecido seguía ahí, tan real y devastador como una bofetada. El joven se movía con la misma gracia natural que Diego había tenido, esa facilidad atlética que había heredado de su padre, pero que había refinado con años de deportes universitarios. Jorge cerró los ojos con fuerza, respirando entrecortadamente. Durante 5 años había logrado mantener los recuerdos bajo control, enterrados bajo capas de trabajo obsesivo y aislamiento deliberado. Pero ahora, en un solo momento, todas esas defensas se habían desplomado. «Señor Gallardo», la voz de Elena desde el intercomunicador lo sobresaltó. «¿Se encuentra bien? Lo escuché. Estoy bien», Jorge respondió automáticamente, aunque su voz sonaba ronca y extraña incluso para él. «¿Elena?» «Sí, señor». «El nuevo jardinero». «¿Cuándo empezó?» «Ayer, señor». «¿Hay algún problema con su trabajo?» Jorge miró nuevamente por la ventana. El joven había cambiado de posición, pero el ángulo de su rostro seguía siendo devastadoramente familiar. «¿Cómo se llama?» «Iván Ramírez, señor. Tiene excelentes referencias. Trabajó en la finca de los Morales durante 3 años antes de que vendieran la propiedad». «¿Edad?» «26 años, señor. La misma edad que Diego cuando murió». Jorge sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo estuviera retorciendo lentamente. «Señor Gallardo, ¿está seguro de que se encuentra bien?» «Sí», Jorge mintió. «Cancela todo el día. No quiero ver a nadie». «Pero señor,
Tiene la reunión con los inversionistas alemanes a las 2 y... Cancela todo, Elena. Jorge se alejó de la ventana, pero no pudo resistir la tentación de volver a mirar. Iván se había puesto de pie y estaba regando las plantas con una manguera, silbando suavemente, una melodía que Jorge no podía escuchar, pero que parecía familiar. Sus movimientos eran seguros, cuidadosos, exactamente como los de Diego cuando trabajaba en sus proyectos de arquitectura. Diego había querido ser arquitecto, como su padre. Había estudiado en las mejores universidades, había hecho prácticas en firmas prestigiosas, había tenido toda una vida brillante por delante. Todo eso había terminado en una carretera mojada una noche lluviosa, cuando un conductor ebrio se había saltado un semáforo en rojo. Jorge se dirigió al bar de su oficina y se sirvió un whisky, aunque apenas eran las 10 de la mañana. Sus manos temblaban mientras sostenía el vaso y el líquido ámbar se agitaba como una tormenta en miniatura. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 5 años de un silencio cuidadosamente mantenido, el universo le enviaba esta cruel imitación de su hijo perdido? Bebió el whisky de un trago, sintiendo el ardor familiar en su garganta. Pero el alcohol no podía quemar la imagen de Iván trabajando en el jardín. No podía borrar la similitud aterradora que había despertado recuerdos que Jorge había luchado tanto por mantener enterrados. Durante las siguientes horas, Jorge se encontró volviendo a la ventana una y otra vez, como un adicto que no puede resistir su droga. Cada vez que veía a Iván, era como ver un fantasma del pasado, una versión alternativa de lo que podría haber sido si Diego siguiera vivo. Al mediodía, Iván tomó un descanso, sentándose bajo el mismo árbol de roble donde Diego solía leer cuando era adolescente. Sacó un sándwich envuelto en papel de aluminio y una botella de agua, comiendo con la concentración tranquila de alguien que había aprendido a valorar los momentos simples. Jorge observó cada movimiento, cada gesto, buscando diferencias que pudieran romper la ilusión. Pero incluso la forma en que Iván desenvolvía su almuerzo era devastadoramente familiar. Diego siempre había sido meticuloso con las cosas pequeñas, cuidadoso de no desperdiciar nada. «Esto es una locura», Jorge murmuró para sí mismo. «Es solo un parecido coincidental, nada más». Pero incluso mientras se decía eso, sabía que no era cierto. El parecido era demasiado exacto, demasiado completo. No solo era el rostro, era la postura, los gestos, la forma en que Iván interactuaba con el mundo que lo rodeaba. Cuando Iván terminó su almuerzo, se levantó y caminó hacia una sección del jardín que había estado descuidada desde la muerte de Diego. Era el pequeño jardín de hierbas que Mariana había plantado y que Diego había mantenido como un proyecto personal. Jorge no había permitido que nadie lo tocara en 5 años. Se había convertido en una especie de santuario salvaje, un monumento viviente a su familia perdida. Jorge observó con creciente ansiedad mientras Iván examinaba las hierbas medio muertas, arrodillándose exactamente donde Diego solía arrodillarse, tocando las plantas con la misma reverencia gentil que su hijo había mostrado. No podía soportarlo más. Jorge salió de su oficina por primera vez en meses, caminando rápidamente hacia el jardín, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Necesitaba ver a Iván de cerca, necesitaba confirmar que era real, que no se estaba volviendo loco. Cuando salió por la puerta trasera, Iván levantó la vista del jardín de hierbas. Sus ojos, del mismo color café que los de Diego, se encontraron con los de Jorge y por un momento el tiempo se detuvo. «Buenos días, señor Gallardo», Iván dijo poniéndose de pie con respeto. Su voz era diferente, más grave que la de Diego, con un ligero acento que su hijo nunca había tenido. Pero la cortesía genuina, la postura erguida, la sonrisa ligeramente tímida, todo era terriblemente familiar. Jorge se quedó inmóvil,
mirando fijamente el rostro que había perseguido sus sueños durante 5 años. De cerca, el parecido era aún más impactante. Iván tenía la misma cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda que Diego había conseguido cayéndose de su bicicleta a los 8 años. Los mismos hoyuelos cuando sonreía, la misma forma de ladear la cabeza cuando esperaba una respuesta. «¿Señor?», Iván preguntó, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente por la preocupación. «¿Se encuentra bien? Se ve un poco pálido». Jorge abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo podía explicar que estaba mirando el rostro de su hijo muerto? ¿Cómo podía decir que por un momento imposible había creído en fantasmas? Yo solo quería conocer al nuevo jardinero. Jorge finalmente logró articular, su voz sonando extraña y distante. «Es un honor trabajar para usted, señor Gallardo», Iván respondió. «Su jardín es hermoso. Se puede ver que alguien lo amó mucho». Las palabras golpearon a Jorge como un puñetazo. Mariana había amado ese jardín. Diego había pasado incontables horas ayudándola a cuidarlo. Y ahora estaba aquí este joven tocando las mismas plantas, viendo la misma belleza que su familia había visto. ¿Trabajas solo?», Jorge preguntó, necesitando llenar el silencio antes de que sus recuerdos lo abrumaran completamente. «Sí, señor, pero no me importa. Me gusta la tranquilidad del trabajo de jardín. Me da tiempo para pensar». «¿En qué piensas?». Iván pareció sorprendido por la pregunta personal, pero respondió sinceramente. «En mi familia, principalmente. En mis sueños. En cómo hacer que las cosas crezcan en lugar de solo sobrevivir». Jorge sintió como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su corazón. Diego había dicho algo muy similar una vez, hablando sobre sus planes de arquitectura, sobre construir cosas que duraran, que importaran. «¿Tienes familia?», Jorge preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La sonrisa de Iván se volvió radiante. «Sí, señor, mi esposa Carmen y nuestros 2 hijos pequeños. Sofía tiene 8 años y Mateo 5. ¿Los amas?». La pregunta salió antes de que Jorge pudiera detenerla. «Con todo mi corazón», Iván respondió sin dudar. «Son todo lo que tengo en este mundo». Jorge se dio vuelta bruscamente, caminando de regreso a la casa antes de que pudiera hacer más preguntas, antes de que pudiera seguir torturándose con esta cruel imitación de lo que había perdido. Pero mientras caminaba, escuchó a Iván volver al trabajo, silbando suavemente la misma melodía que había estado silbando antes. Y Jorge se dio cuenta, con un shock que lo dejó sin aliento, de que era la canción que Diego solía silbar cuando trabajaba en sus proyectos, la misma maldita canción. Esa noche, Jorge se quedó despierto mirando el techo de su habitación, pensando en el joven que trabajaba en su jardín. No podía ser una coincidencia. El parecido era demasiado exacto, demasiado completo. Era como si el universo le estuviera jugando una broma cruel, o como si le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad que no sabía cómo tomar. Por primera vez en 5 años, Jorge Gallardo se durmió pensando en alguien más que en su dolor. Se durmió preguntándose quién era realmente Iván Ramírez y por qué el destino había decidido traerlo a su jardín precisamente ahora. Los días siguientes se convirtieron en una tortura exquisita para Jorge. Se despertaba cada mañana con una mezcla de anticipación y terror, sabiendo que volvería a ver ese rostro que había perseguido sus pesadillas durante 5 años. Había comenzado a levantarse más temprano, posicionándose estratégicamente en diferentes ventanas de su mansión para observar a Iván trabajar. Era patológico, lo sabía, pero no podía detenerse. Elena había comenzado a mirarlo con preocupación creciente. Las ojeras bajo sus ojos se habían profundizado. Apenas tocaba la comida que ella le servía y había empezado a hablar solo, murmurando nombres y fechas que ella no entendía. «Señor Gallardo»,
Elena se acercó cautelosamente a su escritorio esa mañana. ¿Está seguro de que se encuentra bien? Tal vez debería llamar al doctor Moreno para un chequeo. Jorge levantó la vista de los documentos que no había estado leyendo realmente. ¿Elena? Sí, señor. ¿Crees en las segundas oportunidades? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Perdón? ¿Crees que a veces el universo nos da una segunda oportunidad para arreglar las cosas que hicimos mal? Elena frunció el ceño, claramente preocupada por el rumbo de la conversación. Señor, no entiendo. El jardinero, Jorge interrumpió. ¿Has hablado con él? Con el señor Ramírez, solo para coordinar horarios y suministros. ¿Por qué? ¿Te parece familiar de alguna manera? Elena lo miró como si hubiera perdido la razón. No, señor, es la primera vez que lo veo. Jorge asintió lentamente, volviendo su atención a la ventana donde Iván estaba podando los setos con la misma precisión meticulosa que Diego había mostrado en todo lo que hacía. Por supuesto, familiar solo para mí. Esa tarde, Jorge tomó una decisión que habría sido impensable una semana antes. Se dirigió al jardín, caminando directamente hacia donde Iván trabajaba. Necesitaba hablar con él. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar que era real y no una alucinación producto de su dolor no resuelto. Iván, llamó cuando se acercó. El joven se enderezó, limpiándose las manos en sus jeans antes de voltearse. Cuando sonrió, Jorge sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Era exactamente la sonrisa de Diego, ligeramente torcida hacia la izquierda, con los ojos iluminándose antes que los labios. Señor Gallardo, buenas tardes. ¿Hay algo específico que necesita que haga? No, yo solo... Jorge se detuvo, sin saber cómo continuar. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, señor. ¿Cuándo naciste? Iván parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. El 15 de abril de 1999. ¿Por qué? Jorge sintió que las piernas se le aflojaban. El 15 de abril, exactamente 2 meses después del cumpleaños de Diego. ¿Dónde naciste? En el Hospital General, señor. ¿Se encuentra bien? Se ve muy pálido. Estoy bien, Jorge mintió. ¿Tus padres? Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Un accidente de trabajo. Mi madre nos crió sola a mi hermana y a mí. ¿Y ahora? Ahora tengo mi propia familia. Mi esposa Carmen está esperando nuestro 3er hijo. Jorge se aferró al respaldo de un banco cercano. ¿Tercer hijo? Sí, señor. Estamos muy emocionados. Carmen está de 6 meses. ¿Niño o niña? Niño. Iván sonrió con orgullo paternal. Vamos a llamarlo Diego. El mundo se inclinó peligrosamente. Jorge se sentó pesadamente en el banco, luchando por mantener la compostura. ¿Diego? Es un nombre fuerte, ¿no le parece? Significa el que sustituye. Carmen dice que es perfecto porque él va a sustituir todo lo malo que hemos pasado con cosas buenas. Jorge cerró los ojos sintiendo náuseas. Era demasiado. Las coincidencias se estaban acumulando de una manera que desafiaba toda lógica. Iván, ¿alguna vez has sentido como si fueras parte de algo más grande? ¿Como si tu vida estuviera conectada con la de alguien más? Iván se sentó en la hierba frente a él, estudiando su rostro con preocupación genuina. Señor Gallardo, ¿está seguro de que se encuentra bien? ¿Puedo llamar a alguien? Responde a mi pregunta, por favor. Iván pensó por un momento. Sí, señor. A veces siento como si estuviera viviendo la vida que alguien más no pudo vivir. Como si llevara responsabilidades que no son completamente mías. Jorge abrió los ojos bruscamente. ¿Qué quieres decir con eso? Es difícil de explicar. Desde pequeño siempre sentí esta presión, supongo. Como si tuviera que ser mejor, hacer más, amar más fuerte. Mi madre decía que tenía un viejo alma. ¿Y tu esposa, Carmen? ¿Cómo es ella? La sonrisa de Iván se volvió radiante. Es la mujer más fuerte que conozco. Perdió a sus padres muy joven, igual que yo perdí a mi padre, pero en lugar de volverse amarga, se volvió más compasiva.
Trabaja como enfermera en el hospital público cuidando a niños enfermos. Jorge sintió como si estuviera en una montaña rusa emocional. ¿Niños enfermos? Sí, señor. Dice que todos los niños merecen tener a alguien que los ame, especialmente cuando están asustados y solos. ¿Y tus hijos? Sofía y Mateo, ¿verdad? Sí, señor. Iván frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo sabe sus nombres? No recuerdo habérselos mencionado. Jorge se quedó helado. Tenía razón. Iván nunca había mencionado los nombres de sus hijos, pero de alguna manera Jorge los conocía, como si los hubiera escuchado antes en sueños o recuerdos fragmentados. Debe haber sido Elena quien me lo dijo, Jorge murmuró, aunque sabía que era mentira. Bueno, sí, son increíbles. Sofía es muy inteligente, siempre hace preguntas sobre todo, y Mateo es puro corazón. Abraza a todo el mundo como si fueran familia. Jorge se puso de pie abruptamente. Tengo que irme. Señor Gallardo, espere. Iván se levantó también. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué? ¿Por qué está tan interesado en mi familia? No es que me moleste, pero es inusual. Jorge lo miró por un momento largo, viendo en esos ojos cafés la misma curiosidad directa que Diego había tenido. Porque hace 5 años perdí a mi familia en un accidente. Mi esposa Mariana y mi hijo Diego. Tenía 25 años. La expresión de Iván cambió inmediatamente, llenándose de comprensión y compasión. Lo siento mucho, señor. No puedo imaginar ese dolor. ¿No puedes? Jorge preguntó amargamente. ¿Estás seguro? ¿Qué quiere decir? Jorge se alejó unos pasos, luego se volteó. Iván, ¿alguna vez has soñado con lugares que nunca has visitado, con personas que nunca has conocido? Iván se quedó callado por un momento, claramente perturbado por la pregunta. Sí, admitió finalmente. A veces sueño con una casa grande, con jardines hermosos, y hay un hombre mayor que me enseña cosas sobre arquitectura y negocios. Pero siempre me despierto antes de ver su cara claramente. Jorge sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué más? A veces siento como si hubiera vivido antes, como si esta vida fuera mi segunda oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Hacer qué cosas bien? Ser mejor hijo, pasar más tiempo con la gente que amo, no dar por sentado los momentos importantes. Jorge se tambaleó. Eran exactamente las cosas que Diego había dicho que quería mejorar, los arrepentimientos que había expresado en sus últimas conversaciones antes del accidente. Señor Gallardo, Iván se acercó, genuinamente preocupado. Se ve como si hubiera visto un fantasma. Tal vez lo he hecho, Jorge susurró. ¿Perdón? Nada. Solo... ¿Te gustaría traer a tu familia a conocer la casa? Me gustaría conocer a Carmen y a los niños. Iván se iluminó. ¿En serio? A Carmen le encantaría. Siempre le cuento sobre lo hermoso que es este lugar. ¿Mañana por la tarde? Perfecto, señor. Muchas gracias. Mientras Jorge caminaba de regreso a la casa, podía sentir los ojos de Iván siguiéndolo. Se volteó una vez y vio al joven parado exactamente donde Diego solía pararse cuando era niño, mirando la casa con la misma expresión de reverencia y pertenencia. Esa noche, Jorge se dirigió al ático de su mansión por primera vez en 5 años. Allí, en cajas cuidadosamente etiquetadas por Elena, estaban todas las pertenencias de Diego: fotografías, diplomas, proyectos de arquitectura, ropa. Con manos temblorosas, Jorge abrió la primera caja y sacó una fotografía de Diego a los 25 años, tomada pocas semanas antes del accidente. La sostuvo junto a la ventana, donde la luz de la luna iluminaba la imagen. El parecido con Iván no era solo notable, era imposible. Cada línea, cada sombra, cada detalle era idéntico. Era como si estuviera mirando la misma persona en 2 momentos diferentes del tiempo. Jorge siguió revisando las cajas, encontrando más evidencia de las extrañas coincidencias. Los proyectos de arquitectura de Diego incluían diseños para casas con jardines extensos,
exactamente como los que Iván había descrito en sus sueños. Había cartas donde Diego expresaba su deseo de ser mejor hijo, de pasar más tiempo con la familia, de no dar por sentado los momentos importantes. Todo esto era demasiado específico para ser coincidencia. Jorge encontró el diario que Diego había mantenido durante sus últimos años. Con el corazón latiendo violentamente, leyó la última entrada, fechada 2 días antes del accidente. Papá y yo tuvimos otra pelea sobre el trabajo. Le dije que los negocios eran más importantes para él que la familia. Creo que lo lastimé. Cuando regrese de este viaje, voy a arreglar las cosas. Voy a ser el hijo que él merece. Voy a pasar más tiempo en casa. Voy a aprender sobre sus plantas. Voy a escuchar cuando me cuente sobre su día. No voy a dejar que el orgullo destruya lo que tenemos. Jorge cerró el diario, lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego nunca había tenido la oportunidad de arreglar las cosas. Había muerto con esas palabras no dichas, esos momentos no compartidos. Pero ahora estaba Iván, con el mismo rostro, la misma alma gentil, los mismos sueños de conexión familiar. ¿Era posible que el universo le estuviera dando una segunda oportunidad, no a él, sino a Diego? Jorge pasó toda la noche en el ático, rodeado de los fantasmas de su vida anterior, preparándose para un encuentro que podría cambiar todo o destruir por completo los pocos hilos de cordura que le quedaban, porque mañana conocería a la familia de Iván. Y tal vez, solo tal vez, finalmente entendería qué estaba pasando realmente. La tarde siguiente llegó con una tensión que Jorge podía sentir en cada fibra de su ser. Había pasado la mañana preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de suceder, pero nada podría haberlo preparado realmente para el momento en que Elena anunció que la familia de Iván había llegado. Jorge se acercó a la ventana de su estudio y los vio caminar por el sendero de entrada. Iván llevaba una camisa blanca limpia y pantalones oscuros, claramente su mejor ropa. Junto a él caminaba una mujer embarazada, de cabello castaño, recogido en una cola de caballo, que irradiaba una serenidad que Jorge pudo percibir incluso desde la distancia. Pero fueron los niños quienes lo dejaron sin aliento. Una niña de aproximadamente 8 años caminaba de la mano de su padre con el mismo cabello rizado que Iván y una expresión de curiosidad tímida, pero inteligente. El niño menor, de unos 5 años, corría en pequeños círculos alrededor de la familia, claramente emocionado por la aventura. Jorge cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los volvió a abrir, la familia estaba más cerca y pudo ver más detalles que lo perturbaron profundamente. La niña tenía exactamente la misma forma de inclinar la cabeza que Diego cuando era curioso sobre algo. El niño pequeño tenía la misma sonrisa radiante que Jorge recordaba de las fotografías de Diego a esa edad. «Señor Gallardo», Elena habló suavemente desde la puerta. «¿Está listo para recibirlos?» Jorge se enderezó, ajustándose la corbata con manos que apenas temblaban. «Sí, tráelos al jardín trasero. Allí los esperaré». Mientras Elena se alejaba, Jorge caminó hacia el jardín, deteniéndose exactamente en el lugar donde Diego solía jugar cuando era niño. El simbolismo no se le escapó. Estaba parado en el pasado, a punto de enfrentar lo que podría ser una manifestación imposible de ese mismo pasado. Escuchó voces acercándose antes de verlos. La risa del niño pequeño resonaba por el aire como música, y Jorge sintió una punzada de reconocimiento tan fuerte que tuvo que agarrarse del respaldo de una silla de jardín. «Mira, Sofía, es como un castillo». La voz aguda del niño llegó claramente a sus oídos. «Mateo, no grites». La voz suave de una mujer lo corrigió gentilmente. «Recuerda lo que te dije sobre los modales». Jorge se volteó cuando la familia apareció por la esquina de la casa, y lo que vio lo dejó completamente inmóvil.
Carmen, la esposa de Iván, tenía exactamente el mismo tipo de belleza serena que había tenido Mariana. Natural, sin artificio, con ojos que irradiaban bondad genuina. Su embarazo le daba un resplandor maternal que Jorge recordaba dolorosamente bien. «Señor Gallardo», Iván se acercó con una sonrisa. «Me da mucho gusto presentarle a mi familia. Esta es mi esposa Carmen». Carmen se adelantó con una sonrisa tímida pero cálida, extendiendo su mano. «Es un honor conocerlo, señor Gallardo. Iván me ha contado tanto sobre usted y sobre lo hermoso que es este lugar». Jorge tomó su mano, notando inmediatamente la calidez y firmeza de su apretón. Era exactamente como Mariana solía saludar a la gente, con confianza, pero sin presunción. «El honor es mío, Carmen. Por favor, llámame Jorge. Estos son nuestros hijos», Iván continuó, poniendo sus manos en los hombros de los niños. «Sofía y Mateo». Sofía se adelantó con la gracia natural de una niña que había sido criada con amor y disciplina. «Mucho gusto, señor Jorge. Papá dice que usted tiene el jardín más hermoso de toda la ciudad». Jorge se agachó para quedar a su altura, estudiando ese rostro que le parecía extrañamente familiar. «¿Te gustan las flores, Sofía?» «Me encantan. Mamá y yo tenemos un pequeño jardín en nuestra casa. Cultivamos tomates y hierbas». «¿Y qué hierbas cultivan?» «Albahaca, romero, menta». Sofía recitó con orgullo. «Mamá dice que cocinar con hierbas frescas hace que la comida sepa a amor». Jorge sintió un nudo en la garganta. Mariana había dicho exactamente las mismas palabras incontables veces. Mateo, mientras tanto, había perdido toda timidez y se había acercado para examinar las flores más de cerca. «Señor Jorge, estas rosas son enormes. ¿Cómo las hace crecer tan grandes?» «Bueno», Jorge sonrió, a pesar de la turbulencia emocional que sentía. «Tu papá es quien las cuida. Él sabe todos los secretos. Papá sabe muchas cosas». Mateo declaró con adoración obvia. «Puede hacer que cualquier planta crezca». Jorge miró a Iván, quien se había sonrojado ligeramente por el elogio de su hijo. «Es verdad. Tu papá es muy talentoso. ¿Podemos explorar el jardín?», Sofía preguntó educadamente. «Por supuesto, pero manténganse donde puedan vernos». Los niños se alejaron corriendo y Jorge se quedó con Carmen e Iván. Carmen se había sentado en un banco cercano, claramente cansada por la caminata. «¿Cómo te sientes?», Jorge preguntó sentándose junto a ella. «Bien, gracias. El bebé está muy activo hoy. Creo que está emocionado por estar en un lugar tan hermoso. Iván me contó que van a llamarlo Diego». Carmen sonrió radiantemente. «Sí, es un nombre que siempre me ha gustado. Significa el que sustituye, y siento que este bebé va a sustituir todas nuestras luchas con bendiciones». Jorge tuvo que mirar hacia otro lado para ocultar la emoción que amenazaba con abrumarlo. «Es un nombre hermoso». Durante la siguiente hora, Jorge observó a la familia interactuar entre ellos y con su entorno. Era como ver una versión alternativa de lo que su vida podría haber sido. Carmen tenía la misma paciencia maternal que Mariana había tenido, corrigiendo gentilmente a los niños, pero permitiéndoles explorar y ser curiosos. Iván era claramente un padre devoto, respondiendo cada pregunta de sus hijos con atención completa. «Señor Jorge», Sofía se acercó corriendo, «encontré algo extraño». «¿Qué encontraste?» «Hay una parte del jardín que se ve diferente, como si estuviera triste». Jorge siguió a la niña hacia el jardín de hierbas que había sido de Mariana, el que había estado abandonado durante 5 años. Efectivamente, comparado con el resto del jardín perfectamente mantenido, esta sección se veía descuidada y melancólica. «Este era el jardín especial de mi esposa», Jorge explicó, su voz volviéndose suave. «Ella murió hace 5 años, y desde entonces nadie lo ha cuidado». Sofía estudió las plantas medio muertas con seriedad. La extraña mucho. La pregunta directa y sin filtros de la niña lo golpeó como un puñetazo.
Todos los días. Mi abuela murió el año pasado, Sofía dijo con sabiduría que parecía demasiado madura para su edad. Mamá dice que las personas que amamos nunca se van realmente. Viven en las cosas hermosas que nos enseñaron. Jorge se arrodilló junto a ella, tocando una de las plantas de albahaca que Mariana había plantado y que milagrosamente aún sobrevivía. ¿Qué crees que me enseñó mi esposa? A amar las plantas, Sofía respondió inmediatamente, y probablemente a amar a la gente también. En ese momento, Iván se acercó con Carmen y Mateo. Sofía, no molestes al señor Jorge con demasiadas preguntas. No, no es molestia. Jorge se puso de pie. De hecho, tu hija acaba de darme una idea. ¿Qué idea? Jorge miró el jardín abandonado, luego a la familia que lo rodeaba. Me gustaría que ustedes me ayudaran a restaurar este jardín, como familia. Carmen y Iván intercambiaron miradas sorprendidas. Señor Jorge, Carmen dijo suavemente, sería un honor, pero no queremos imponer. No están imponiendo nada. Yo se los estoy pidiendo. ¿Por qué? Iván preguntó con curiosidad genuina. Jorge pensó en su respuesta, mirando a los niños que ya estaban imaginando qué plantas podrían crecer en el espacio. Porque creo que este jardín necesita una familia para volver a florecer. Y ustedes son exactamente la familia que necesita. Esa tarde, después de que la familia se había ido con promesas de regresar el fin de semana para comenzar a trabajar en el jardín, Jorge se quedó solo entre las plantas que Mariana había amado. Por primera vez en 5 años, no se sentía completamente vacío. Elena se acercó con su café vespertino. ¿Cómo le fue con la visita? Elena, Jorge dijo sin levantar la vista del suelo, donde Sofía había estado arrodillada. ¿Tú crees en los milagros? ¿Qué tipo de milagros? El tipo que te da exactamente lo que necesitas en el momento en que más lo necesitas, aunque no sea lo que pediste. Elena lo miró cuidadosamente. ¿Se refiere a la familia Ramírez? Me refiero a la posibilidad de que algunas almas estén destinadas a encontrarse sin importar cuánto tiempo o dolor haya entre ellas. Señor Jorge, ¿está seguro de que se encuentra bien? Ha estado actuando muy extraño desde que llegó el nuevo jardinero. Jorge finalmente la miró, y Elena vio algo en sus ojos que no había visto en 5 años. Esperanza. Elena, por primera vez desde el accidente, no me siento como si estuviera viviendo en el pasado. Me siento como si el pasado hubiera venido a encontrarme, pero de una manera que me permite seguir adelante en lugar de quedarme atrapado. No entiendo. Yo tampoco, Jorge admitió, pero por primera vez en 5 años estoy emocionado por el mañana. Esa noche, Jorge volvió al ático donde guardaba las pertenencias de Diego, pero esta vez no fue para sumergirse en la tristeza. Fue para encontrar los planos de jardín que Diego había diseñado para la casa, los proyectos que nunca habían tenido la oportunidad de realizar juntos. Mientras extendía los dibujos detallados sobre su escritorio, Jorge sintió como si Diego estuviera en la habitación con él, guiándolo hacia una comprensión que aún no podía verbalizar completamente. Los planos mostraban exactamente lo que Iván había sugerido sin saberlo. Un jardín familiar donde niños pudieran jugar, donde una familia pudiera crecer plantas juntos, donde el amor pudiera florecer en formas tangibles y hermosas. Jorge sonrió, tocando los dibujos de su hijo. «Está bien, Diego», susurró al aire vacío. «Entiendo. No pudiste terminar estos proyectos, pero tal vez encontraste una manera de que se completaran de todas formas». Por primera vez en 5 años, Jorge Gallardo se fue a dormir con paz en su corazón y planes para el futuro en su mente. El fin de semana llegó con una mezcla de expectativa y nerviosismo que Jorge no había sentido en años. Desde temprano en la mañana se había posicionado cerca de la ventana, esperando ver llegar a la familia Ramírez. A las 9 en punto los vio caminar por el sendero,
pero esta vez traían herramientas de jardín y una pequeña carretilla. Elena apareció a su lado, observando la escena con curiosidad creciente. «Señor Jorge, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Es la primera vez en 5 años que permite que alguien toque el jardín de la señora Mariana». Jorge se ajustó la camisa casual que había elegido para la ocasión, algo que había sorprendido a Elena esa mañana. «Estoy seguro, Elena, es hora». Cuando salió a recibirlos, Jorge notó inmediatamente que Iván se veía diferente. Había una determinación en sus movimientos, una energía que parecía irradiar propósito. Carmen caminaba más lentamente, apoyándose ocasionalmente en el brazo de su esposo, pero su sonrisa era radiante. «Buenos días, señor Jorge». Iván se acercó con respeto, pero sin la timidez formal de los encuentros anteriores. «Trajimos algunas herramientas básicas, pero si necesita que compremos algo específico...» «No te preocupes por eso», Jorge interrumpió gentilmente. «Tengo todo lo que podríamos necesitar en el cobertizo. Lo que me importa es que estén aquí». Sofía corrió hacia él con la confianza de una niña que había decidido que Jorge era seguro. «Señor Jorge, mamá me dejó elegir algunas semillas para plantar. Traje girasoles». «Los girasoles son hermosos». Jorge sonrió, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Sabes por qué me gustan tanto? ¿Por qué? Porque siempre buscan el sol, sin importar dónde esté. Eso me parece muy valiente». Mateo, que había estado explorando los alrededores con la energía típica de un niño de 5 años, se acercó corriendo. «Señor Jorge, vi un pajarito azul. Era muy bonito». «Probablemente era un azulejo», Jorge respondió. «Anidan en los árboles grandes. Tu papá podría enseñarte a identificar diferentes tipos de pájaros». Iván se acercó, cargando una bolsa de herramientas. «Mi abuelo me enseñó sobre pájaros cuando era pequeño. Solía decir que un jardín sin pájaros es como una casa sin risas». Jorge sintió esa punzada familiar de reconocimiento. Diego había dicho algo similar una vez, hablando sobre la importancia de la vida natural en los diseños arquitectónicos. «Tu abuelo era un hombre sabio», Jorge murmuró. Se dirigieron hacia el jardín abandonado de Mariana y Jorge sintió su paso volverse más pesado con cada metro. Era la primera vez en 5 años que se acercaba intencionalmente a ese espacio y los recuerdos amenazaban con abrumarlo. Carmen, notando su excitación, se acercó suavemente. «Señor Jorge, si esto es demasiado difícil...» «No...» Jorge se enderezó, mirando las plantas medio muertas que una vez habían sido el orgullo de su esposa. «Es exactamente lo que necesito hacer». Iván había comenzado a examinar el suelo, tocando la tierra con conocimiento experto. «La tierra sigue siendo buena», anunció. «Solo necesita amor y atención». «Como muchas cosas en la vida», Jorge respondió, y las palabras salieron con más peso emocional de lo que había pretendido. Durante la siguiente hora, trabajaron en silencio, cada uno encontrando su ritmo. Jorge se sorprendió por lo natural que se sentía estar arrodillado en la tierra junto a Iván, removiendo malezas y preparando el suelo para nuevas plantas. Era como si hubieran hecho esto antes, como si sus movimientos estuvieran sincronizados por alguna memoria compartida. «Papá», Sofía se acercó a Iván con una pregunta. «¿Por qué algunas plantas murieron y otras no?» «Buena pregunta, princesa». Iván se limpió las manos en sus jeans. «Las plantas más fuertes encontraron maneras de sobrevivir, incluso sin cuidado, pero necesitan ayuda para volver a florecer». Jorge levantó la vista bruscamente. Las palabras de Iván resonaron en su interior con una claridad dolorosa. ¿Era eso lo que le estaba pasando a él? Había sobrevivido, pero necesitaba ayuda para volver a florecer. ¿Y cómo las ayudamos? Sofía continuó con la curiosidad insaciable de una niña de 8 años. Las regamos, las alimentamos, les damos sol y, sobre todo, les hablamos con amor. ¿Les hablamos? Mateo se acercó, intrigado por la idea. Por supuesto, Iván sonrió. Las plantas sienten el amor, igual que las personas.
Jorge observó cómo Iván interactuaba con sus hijos, explicando conceptos complejos de manera que pudieran entender. Había una paciencia infinita en su voz, un amor tan evidente que era casi tangible. Era exactamente la clase de padre que Jorge había querido ser, la clase de padre que había planeado ser con Diego antes de que las demandas del trabajo lo consumieran. Iván, Jorge dijo mientras replantaban una sección de albahaca, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto, señor. ¿Cómo equilibras el trabajo con la familia? Quiero decir, trabajas duro, pero es obvio que tus hijos son tu prioridad. Iván se detuvo por un momento considerando la pregunta. Aprendí algo cuando era joven, después de que mi padre murió. El trabajo puede esperar, pero los momentos con la familia no vuelven. Mi padre trabajaba tanto para darnos una buena vida que se perdió la vida que estaba tratando de mejorar. Las palabras golpearon a Jorge como una bofetada. Era exactamente la lección que había aprendido demasiado tarde con Diego. Tu padre, ¿de qué murió? Accidente de trabajo, una construcción. Tenía mi edad ahora cuando pasó. Jorge sintió un escalofrío. Las paralelas seguían apareciendo, cada una más imposible que la anterior. Carmen, que había estado escuchando mientras descansaba en un banco cercano, añadió suavemente, Iván prometió que nunca repetiría ese error. Por eso a veces trabaja menos horas, pero es más feliz, y nosotros también. ¿No se preocupan por el dinero? Claro que sí, Iván admitió honestamente, especialmente ahora con el bebé en camino, pero hemos aprendido que hay diferentes tipos de riqueza. ¿Qué quieres decir? Iván miró a sus hijos que estaban plantando girasoles con la seriedad de científicos importantes. Mire a Sofía y Mateo. Ellos no saben que no somos ricos, solo saben que son amados. Esa ignorancia feliz es un lujo que el dinero no puede comprar. Jorge siguió su mirada, observando a los niños trabajar. Tenían razón. Había una riqueza en esa familia que no tenía nada que ver con cuentas bancarias o posesiones materiales. Señor Jorge, Sofía se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Su esposa plantó todas estas hierbas? Sí, Sofía, cada una de ellas. ¿Usted la ayudaba? Jorge sintió una punzada de dolor y arrepentimiento. No tanto como debería haberlo hecho. ¿Por qué no? La pregunta directa y sin filtros de la niña lo desarmó completamente. Porque pensé que el trabajo era más importante. Pensé que ganar dinero era la manera de demostrar que los amaba. Sofía frunció el ceño, claramente confundida por la lógica adulta. Pero si usted hubiera estado aquí con ella, ella habría sabido que la amaba sin necesidad de dinero. Jorge se quedó inmóvil. De la boca de una niña de 8 años había salido la verdad más simple y devastadora que había escuchado en años. Tienes razón, Sofía. Tienes completamente razón. ¿Va a cometer el mismo error otra vez? La pregunta lo golpeó como un rayo. Jorge miró a la familia trabajando en el jardín de Mariana, trayendo vida de vuelta a un lugar que había estado muerto durante 5 años, y sintió algo quebrándose dentro de su pecho. No, dijo con una convicción que lo sorprendió. No voy a cometer el mismo error otra vez. Pasaron el resto de la mañana trabajando juntos y Jorge se sorprendió por lo natural que se sentía formar parte de esta dinámica familiar. Carmen le enseñó técnicas de compostaje que había aprendido de su madre. Iván le mostró cómo podar correctamente para estimular nuevo crecimiento. Los niños le enseñaron que las lombrices eran ayudantes del jardín y no bichos asquerosos. Al mediodía, Elena apareció con una bandeja de limonada y sándwiches. Pensé que podrían tener hambre, dijo, pero Jorge notó cómo sus ojos recorrían la escena con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido alivio. Elena, ¿podrías traer también la manta de picnic que está en el armario del pasillo? ¿Van a hacer un picnic en el jardín? Sí, Jorge sonrió. Creo que es hora de que este jardín vuelva a escuchar risas. Mientras comían sentados en la manta, Jorge observó a la familia Ramírez interactuar.
Había algo mágico en la forma en que se cuidaban unos a otros. Iván constantemente se aseguraba de que Carmen estuviera cómoda. Carmen cortaba la comida de los niños mientras les contaba historias. Los niños incluían naturalmente a Jorge en sus conversaciones como si siempre hubiera sido parte de su círculo. «Señor Jorge», Mateo dijo con la boca llena de sándwich, «¿usted tiene nietos?». La pregunta inocente creó un silencio momentáneo. Carmen rápidamente comenzó a corregir a su hijo, pero Jorge la detuvo con un gesto. «No, Mateo, no tengo nietos». «¿Por qué no?». «Porque mi hijo murió antes de poder darme nietos». Mateo consideró esto con la seriedad que solo un niño de 5 años puede mostrar ante conceptos que no comprende completamente. «Eso es muy triste». «Sí, es muy triste, pero ahora nos tiene a nosotros». Mateo declaró con la lógica simple de un niño. «Podemos ser como sus nietos». Jorge sintió lágrimas picándole los ojos. «¿Te gustaría eso, Mateo?». «Sí, y usted puede ser como nuestro abuelo». Iván y Carmen intercambiaron miradas, claramente conmovidos por la inocencia de su hijo. «Mateo», Carmen dijo suavemente, «no puedes simplemente decidir que alguien sea tu abuelo». «¿Por qué no?», Mateo preguntó. «Si él quiere y nosotros queremos, ¿qué más necesitamos?». Jorge se rió, un sonido genuino que no había escuchado salir de su propia garganta en años. «Mateo tiene razón. ¿Qué más necesitamos?». Esa tarde, después de que la familia se había ido con promesas de regresar la próxima semana para continuar el trabajo, Jorge se quedó solo en el jardín restaurado. Por primera vez en 5 años no se sentía vacío en ese espacio, se sentía lleno de posibilidades. Elena se acercó para recoger los platos del picnic. «Señor Jorge, ¿cómo se siente?». Jorge miró las plantas recién plantadas, imaginándose cómo se verían en unas semanas cuando comenzaran a crecer. «Me siento como si acabara de despertar de un sueño muy largo, Elena, y como si mi vida real apenas estuviera comenzando». 3 semanas habían pasado desde que comenzaron a restaurar el jardín de Mariana, y la transformación era visible no solo en las plantas que florecían vigorosamente, sino en la manera en que Jorge se movía por su propia casa. Elena lo había observado con creciente asombro mientras su patrón desarrollaba rutinas que habrían sido impensables meses atrás. Revisar el jardín cada mañana antes del café, dejar documentos a medio terminar para ir a observar el crecimiento de los girasoles, e incluso silbar melodías mientras caminaba por los pasillos. Era un miércoles por la tarde cuando Jorge recibió una llamada que cambiaría todo. «Señor Gallardo». Elena entró a su oficina con expresión preocupada. «Tiene una llamada urgente. Es del hospital». Jorge sintió que su sangre se helaba. «¿El hospital? ¿Qué hospital?». «Hospital General. Preguntan por usted específicamente. Dicen que es sobre Iván Ramírez». El teléfono casi se resbaló de las manos de Jorge cuando lo tomó. «¿Aló? ¿Señor Jorge Gallardo?». «Sí, soy yo. Habla la doctora Mendoza del Hospital General. Tenemos a Iván Ramírez en emergencias. Su esposa nos dio su número como contacto de emergencia». Jorge se aferró al escritorio sintiendo que el mundo se tambaleaba. «¿Qué pasó? ¿Está bien?». «Tuvo un accidente laboral. Una escalera se rompió mientras podaba árboles altos en otra propiedad. Se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Está estable ahora, pero necesitamos que alguien venga inmediatamente. Voy para allá ahora mismo». Jorge colgó el teléfono con manos temblorosas. Elena lo miraba con alarma creciente mientras él se ponía su chaqueta con movimientos mecánicos. «Señor Jorge, ¿qué pasó?». «Iván está en el hospital. Tuvo un accidente. ¿Quiere que lo lleve?». «No, voy a manejar. Cancela todo por el resto del día». El trayecto al hospital fue una pesadilla de tráfico y semáforos rojos que parecían durar eternidades. Jorge no podía dejar de pensar en las palabras de la doctora. Accidente laboral. Se golpeó la cabeza. Perdió el conocimiento.
Eran terriblemente similares a las palabras que había escuchado 5 años atrás sobre Diego. Cuando llegó al hospital, corrió hacia la recepción de emergencias. «Busco a Iván Ramírez, soy Jorge Gallardo». «Sí, señor Gallardo, la familia lo está esperando, sala 3». Jorge caminó rápidamente por el pasillo y cuando empujó la puerta de la sala 3, el corazón casi se le detuvo. Carmen estaba sentada junto a una camilla, sosteniendo la mano de Iván, quien yacía inconsciente con vendajes en la cabeza. Sofía y Mateo estaban acurrucados en sillas demasiado grandes para ellos, con ojos rojos de haber llorado. «Jorge». Carmen se puso de pie al verlo, y por primera vez desde que la conocía, la escuchó usar su nombre sin el formal «señor». «Gracias por venir. ¿Cómo está?» «Los doctores dicen que tiene una conmoción cerebral. Estuvo inconsciente por casi 1 hora, pero ahora está durmiendo naturalmente. Dicen que es buena señal». Jorge se acercó a la camilla, mirando el rostro pálido de Iván. Con los ojos cerrados y el cabello revuelto por los vendajes, el parecido con Diego era aún más devastador. ¿Qué dijeron exactamente los doctores? Carmen se secó las lágrimas que habían comenzado a caer nuevamente. Que necesita observación durante las próximas 24 horas. Si no hay complicaciones, podrá irse a casa mañana, pero... ¿Pero qué? No tenemos seguro médico completo. La cuenta ya va por miles de dólares, y si necesita más estudios... Jorge la interrumpió con un gesto. «No te preocupes por el dinero. Yo me encargo de todo». «Jorge, no puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo». Sofía se acercó tímidamente, tomando la mano libre de Jorge. «Papá va a estar bien». Jorge se arrodilló para quedar a su altura, viendo sus propios miedos reflejados en los ojos de la niña. «Los doctores dicen que sí, princesa. Tu papá es muy fuerte. Pero ¿qué pasa si no se despierta?» La pregunta golpeó a Jorge como un puñetazo. Era exactamente lo que él había temido durante esas horas terribles después del accidente de Diego. «Se va a despertar», Jorge dijo con más convicción de la que sentía, «y cuando lo haga va a querer verte sonreír». Mateo se acercó también, claramente confundido por todo lo que estaba pasando. «¿Por qué papá no habla?» «Está descansando, Mateo. A veces, cuando nos lastimamos, nuestro cuerpo necesita dormir mucho para sanarse. Como cuando me caí de la bicicleta y me dolía la rodilla. Exactamente como eso, pero un poquito más serio». Jorge pasó las siguientes horas con la familia, asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaran. Habló con los doctores, arregló todos los aspectos financieros y organizó una habitación privada para Iván. Pero más que eso, se quedó simplemente porque no podía imaginar estar en ningún otro lugar. Era cerca de la medianoche cuando Iván finalmente abrió los ojos. «Carmen». Su voz era ronca y confundida. «Estoy aquí, mi amor». Carmen se inclinó sobre él, besando suavemente su frente. «Estoy aquí». Los ojos de Iván recorrieron la habitación hasta encontrar a Jorge sentado en una silla del rincón. «Señor Jorge, ¿qué hace aquí?» «Cuidando de mi familia», Jorge respondió antes de poder detenerse. Iván parpadeó lentamente, procesando las palabras. «Su familia. Ustedes se han convertido en mi familia, Iván. Cuando recibí la llamada del hospital, sentí el mismo terror que sentí cuando perdí a Diego. En ese momento me di cuenta de que no podía perder a otra persona que amo». Carmen y los niños miraron a Jorge con sorpresa, pero Iván lo estudió con una intensidad extraña. «Señor Jorge», Iván dijo lentamente, «¿puedo preguntarle algo que puede sonar muy extraño?» «Por supuesto. ¿Su hijo, Diego, tenía alguna marca de nacimiento o cicatriz específica?» Jorge frunció el ceño, confundido por la pregunta. «Sí. Tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo». «¿Por qué preguntas?» Iván, con esfuerzo visible, se levantó ligeramente la bata del hospital, revelando su hombro izquierdo. Allí, en exactamente el mismo lugar, estaba la misma marca de nacimiento
en forma de media luna. El silencio en la habitación fue absoluto. Carmen se cubrió la boca con las manos, claramente conmocionada. Jorge se quedó inmóvil, sintiendo como si el mundo hubiera dejado de girar. Eso no es todo. Iván continuó con voz temblorosa. Cuando me golpeé la cabeza, tuve sueños muy vívidos, o tal vez eran recuerdos. Vi conversaciones con usted, discusiones sobre trabajo y familia. Vi una oficina grande con ventanas enormes. Jorge se acercó lentamente a la cama. ¿Qué más viste? Vi mi propia muerte, un accidente de auto en una noche lluviosa, y lo último que pensé antes de que todo se volviera negro, fue que necesitaba arreglar las cosas con mi papá, que había dejado tantas cosas sin decir. Jorge sintió que las piernas se le aflojaban y tuvo que agarrarse del borde de la cama. Diego, las últimas palabras en tu diario decían exactamente eso. Mi diario, el diario de Diego, dijo que cuando regresara de su viaje de negocios, iba a arreglar las cosas conmigo, que iba a ser el hijo que yo merecía. Iván cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca pude hacerlo. Morí antes de poder decirle que lo amaba, que entendía por qué trabajaba tanto, que quería aprender de él. Iván, Jorge susurró, tomando su mano. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que creo que Diego encontró una manera de regresar, no completamente, no como la misma persona, sino como una segunda oportunidad. Para los dos. Carmen se acercó, claramente luchando por entender lo que estaba escuchando. Iván, ¿estás diciendo que crees que fuiste? No lo sé con certeza, Iván admitió. Solo sé que desde que comencé a trabajar para el señor Jorge, he sentido como si estuviera en casa, como si estuviera completando algo que había quedado inacabado. Jorge se sentó pesadamente en la silla junto a la cama. Las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. No eran coincidencias, Iván dijo suavemente. Eran señales, el universo dándonos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Y qué hacemos con esta información?, Carmen preguntó, su voz mezclando asombro y preocupación práctica. Jorge miró a Iván, viendo en esos ojos familiares una mezcla de Diego y de la persona única que Iván había llegado a ser. Hacemos lo que Diego y yo nunca pudimos hacer. Nos convertimos en la familia que siempre quisimos ser. Iván sonrió, apretando la mano de Jorge. Papá, dijo, y la palabra sonó perfectamente natural, como si hubiera estado esperando años para decirla de nuevo. Te amo. Y siento mucho haber perdido tanto tiempo. Jorge sintió como si 5 años de dolor se liberaran de su pecho de una vez. Yo también te amo, hijo. Y esta vez vamos a hacer todo diferente. En esa habitación de hospital, rodeados por el amor de una familia que desafiaba toda explicación lógica, Jorge Gallardo finalmente encontró la paz que había estado buscando durante 5 años. 6 meses después del accidente de Iván, Jorge se encontró sentado en el mismo jardín donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba solo. Carmen descansaba en una silla cercana, con su bebé recién nacido, Diego, durmiendo en sus brazos. El niño había nacido con el mismo cabello rizado que caracterizaba a la familia, y cuando abría sus ojos, Jorge veía destellos de una familiaridad que ya no lo perturbaba, sino que lo consolaba. Iván trabajaba cerca, no ya como empleado, sino como el hijo que había regresado a casa. Su recuperación había sido completa, pero algo fundamental había cambiado en él, o tal vez en la forma en que Jorge lo veía. Los recuerdos que había experimentado durante el accidente se habían desvanecido como sueños al despertar, pero la conexión entre ellos permanecía tan fuerte como siempre. Abuelo Jorge, Sofía se acercó corriendo, una rutina que se había establecido naturalmente después de que Jorge insistiera en que los niños lo llamaran así. ¿Puedes ayudarme con mi proyecto de la escuela? Por supuesto, princesa. ¿De qué trata?
Tengo que escribir sobre lo que significa la familia, pero es confuso porque algunos niños dicen que la familia tiene que ser de la misma sangre. Jorge puso a un lado el libro que había estado leyendo, algo que nunca habría hecho 6 meses atrás, y le dio toda su atención. ¿Tú qué piensas sobre eso? Sofía se sentó en la hierba junto a él, con la seriedad de una niña de 8 años, contemplando los grandes misterios de la vida. Pienso que están equivocados, porque tú eres mi abuelo, pero no tienes la misma sangre que yo, pero me quieres igual que si la tuvieras. Y eso, ¿cómo lo sabes? Porque cuando papá se lastimó, viniste al hospital tan rápido como si fueras familia de verdad. Y porque cuando mamá tenía miedo por el bebé, tú también tenías miedo. Y porque... Sofía hizo una pausa buscando las palabras exactas. Porque cuando estás con nosotros, tus ojos son felices. Jorge sintió esa familiar presión en el pecho que ahora reconocía como amor desbordante. Mis ojos son felices. Sí, antes, cuando trabajabas solo en tu oficina grande, tus ojos estaban tristes incluso cuando sonreías. Pero ahora son diferentes. Mateo se acercó corriendo, interrumpiendo la conversación con la energía característica de un niño de 5 años. Abuelo Jorge, papá dice que puedes enseñarme a usar la podadora pequeña. ¿Estás seguro de que estás listo para esa responsabilidad? ¡Súper seguro! Voy a cuidar las plantas como papá. Jorge miró hacia Iván, quien había estado escuchando la conversación mientras trasplantaba nuevas flores. Su hijo, porque eso era lo que Iván se había convertido, independientemente de cualquier explicación sobrenatural, le sonrió con esa expresión que mezclaba amor paternal y gratitud infinita. ¿Qué opinas, papá? Iván preguntó, usando el título que había comenzado a usar naturalmente después del hospital. ¿Crees que Mateo está listo? La palabra papá todavía hacía que Jorge sintiera una calidez que se extendía desde su pecho hasta las puntas de los dedos. Creo que todos están listos para aprender cosas nuevas cuando tienen maestros pacientes. Elena apareció en el jardín, llevando una bandeja con limonada fresca. En los últimos meses había dejado de ser solo una asistente y se había convertido en algo parecido a una tía para los niños. Una transformación que la había llenado de propósito de maneras que nunca había esperado. Señor Jorge, dijo, usando todavía el título formal por costumbre, aunque su tono era cálido y familiar, acaba de llegar una carta del banco. Los documentos para el fideicomiso educativo de los niños están listos para su firma. Jorge había establecido fondos para la educación de Sofía, Mateo y el pequeño Diego, no como caridad, sino como algo que cualquier abuelo haría por sus nietos. También había transferido la propiedad de la mansión a un fideicomiso familiar, asegurándose de que siempre sería el hogar de la familia Ramírez. Déjala en mi escritorio. La firmaré después. También llegó la confirmación de la constructora. Los planos para la casa adicional en la propiedad fueron aprobados. Jorge había decidido construir una casa más pequeña en los terrenos para Carmen, Iván y los niños, mientras que él mantendría algunas habitaciones en la mansión principal. De esta manera tendrían privacidad como familia nuclear, pero él nunca estaría lejos de sus nietos. Perfecto. ¿Cuándo pueden comenzar la construcción? La próxima semana, si usted da la aprobación final. Carmen se acercó meciéndose suavemente para mantener al bebé dormido. Jorge, ¿estás seguro de todo esto? Es mucho dinero. Carmen, Jorge la interrumpió gentilmente. Durante 55 años acumulé dinero sin saber realmente para qué. Ahora finalmente sé cuál era el propósito, para asegurarme de que mi familia nunca tenga que preocuparse por nada excepto por amarse unos a otros. Pero no hay peros. Ustedes me dieron algo que vale más que todo el dinero del mundo. Me dieron una razón para vivir, no solo para existir. El bebé Diego se despertó en ese momento, abriendo los ojos con esa curiosidad alerta que caracteriza a los recién nacidos.
Jorge extendió sus manos y Carmen le entregó al bebé sin dudar. Mientras sostenía al pequeño Diego, Jorge sintió una paz que trascendía cualquier explicación racional. No importaba si este bebé era literalmente la reencarnación de su hijo perdido, o si Iván había sido Diego en otra vida, o si todo había sido una serie extraordinaria de coincidencias. Lo que importaba era que había aprendido la lección más importante de su vida, que el amor no se mide en años, sino en momentos, y que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre cualquier otra cosa. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Jorge le preguntó al bebé en sus brazos, aunque hablaba realmente para toda la familia que lo rodeaba. ¿Qué, abuelo? Sofía preguntó. Que durante años pensé que había perdido a mi familia, pero no la había perdido, solo había perdido la capacidad de reconocer cuando el amor regresaba a mi vida de maneras que no esperaba. Iván se acercó, limpiándose las manos en un trapo antes de sentarse en la hierba junto a Jorge. «Papá, ¿sí? ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si yo nunca hubiera venido a trabajar aquí?» Jorge consideró la pregunta, mirando el jardín que florecía a su alrededor, la familia que reía y jugaba en el césped, la casa que ya no se sentía como un mausoleo, sino como un hogar lleno de vida. Sí, me lo pregunto, y creo que habría muerto solo y amargado, sin nunca haber entendido que el propósito de la vida no es acumular riqueza, sino crear conexiones. Que el éxito no se mide en lo que tienes, sino en a quién amas y quién te ama a cambio. ¿Y ahora? Ahora sé que algunas almas están destinadas a encontrarse, sin importar cuánto tiempo tome o cuántos obstáculos haya en el camino. Sé que el amor verdadero trasciende tiempo, muerte y cualquier barrera que pensemos que es permanente. Carmen se había acercado también, formando un círculo familiar en el jardín. Jorge, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Realmente crees que Iván que fue? Jorge miró a Iván, viendo en sus ojos la misma bondad que había amado en Diego, la misma determinación, la misma capacidad infinita de amar. Creo que eso no importa. Lo que importa es que Iván es mi hijo ahora, de la manera que importa, y ustedes son mi familia de la manera que importa. Sofía se había acurrucado junto a Jorge, apoyando su cabeza en su hombro. Abuelo Jorge, vas a escribir todo esto en mi proyecto sobre la familia. ¿Qué quieres que escriba? Que la familia no es sobre la sangre. Es sobre elegir amarse todos los días, incluso cuando es difícil. Es sobre estar presente para los momentos importantes. Es sobre crear memorias que nos hagan sonreír incluso cuando estamos tristes. Jorge besó la cabeza de Sofía, sorprendido una vez más por la sabiduría que emergía de los niños cuando los adultos se callaban lo suficiente para escuchar. ¿Sabes qué más debería decir tu proyecto? Que a veces el amor regresa a nuestras vidas de maneras que nunca esperamos, y que cuando eso sucede, nuestra responsabilidad no es cuestionar cómo o por qué, sino simplemente estar agradecidos y amar con todo lo que tenemos. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín, pintando el cielo de naranjas y rosas, Jorge se quedó allí sentado con su familia elegida, sosteniendo al bebé que llevaba el nombre de su hijo perdido, rodeado de amor que había florecido en el lugar exacto donde una vez había crecido solo el dolor. Elena se acercó una vez más, esta vez para recordarle que tenía llamadas importantes que devolver, contratos que revisar, decisiones financieras que tomar. «Elena», Jorge dijo sin moverse de su lugar en el círculo familiar, «¿puedes hacer algo por mí?» «Por supuesto, señor. Cancela todo para mañana también y para el día siguiente. De hecho, a partir de ahora, no voy a programar nada que me impida estar aquí para la cena familiar, para los cuentos antes de dormir, para las conversaciones importantes o para los momentos ordinarios que resultan ser extraordinarios». Elena sonrió, una expresión que había aparecido en su rostro con mucha más frecuencia en los últimos meses. «¿Y qué les digo a los clientes que pregunten por usted? Diles que estoy ocupado viviendo mi vida por primera vez en 55 años.
Esa noche, después de que los niños se habían ido a dormir y Carmen e Iván habían llevado al bebé a casa, Jorge se quedó solo en el jardín, pero no se sintió solo. Se sintió completo de una manera que nunca había experimentado antes. Miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro, y por primera vez en 5 años no las vio como testigos silenciosos de su soledad. Las vio como bendiciones, como luces que habían guiado a su familia de regreso a él de maneras que desafiaban toda explicación, excepto la más simple, que el amor siempre encuentra una manera. Gracias, susurró al aire nocturno, hablándole a Mariana, a Diego, al universo, a cualquier fuerza que hubiera conspirado para traer a los Ramírez a su vida. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor. Una brisa suave movió las flores del jardín, llevando consigo el aroma de rosas y nuevos comienzos. Y Jorge Gallardo, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente rico.